parece que la Reserva Federal está terminando este año, como decíamos, con un cambio de enfoque significativo. Después de meses de ajustes, Jerome Powell afirmó que la inflación sigue siendo un desafío persistente, incluso señalando que las proyecciones iniciales del año se han desmoronado. Alejandro, ¿qué significa este giro estratégico para los mercados y los inversionistas? Porque el foco sigue puesto en una inflación, Alejandro, que parecía controlada, pero que vuelve a ser uno de los principales quebraderos de cabeza para la Reserva Federal. Efectivamente, Ana, y es porque la declaración de Powell ha sido realmente contundente y hace un cambio importante en lo que es la narrativa de la Fed. Hasta hace poco, el enfoque realmente estaba más en el enfriamiento del mercado laboral, pero ahora los datos recientes han demostrado que la inflación no está cediendo tan rápido como se esperaba. Esto implica que aunque ya han realizado 3 recortes consecutivos en las tasas de interés en el margen de este año, pues propiamente lo que se está haciendo para el año 2025 podría ser más limitado. La verdad, estamos muy impactados por lo que ha sucedido, pero propiamente esa decisión a futuro, a largo plazo, eso es lo que está haciendo la caída de los mercados en este momento. Alejandro, te quiero preguntar, porque es interesante ver cómo Jerome Powell usó en esa comparecencia una metáfora, ¿no? Que es como manejar en una noche con niebla para explicar esa cautela de la Reserva Federal que van a llevar a partir de ahora, ¿no? Ya hemos visto un poco la reacción de los mercados después de ese anuncio, pero explícalo un poquito más. ¿Cómo fue esa reacción de los mercados después de esas declaraciones? Bueno, pues la reacción realmente fue demasiado agresiva y lo estuvimos viendo como repentinamente cayeron los mercados como en una caída libre, ¿verdad? Y como solemos decir, las acciones bajan por el elevador y comienzan nuevamente a subir por las escaleras. Entonces, hemos visto esa caída significativa en los mercados y también en los bonos del tesoro, además de que pues el dólar alcanzó también un nivel más alto en 2 años. Esto pues refleja una revalorización de las expectativas de los inversionistas, quienes ahora anticipan que solo habrá 2 recortes de tasas en el 2025 en comparación con las 4 que se proyectaban desde el pasado septiembre. Es decir, si se está dando prioridad a una política más conservadora para evitar una caída inflacionaria. Vamos a ver realmente qué es lo que va a suceder. Recordemos que en enero 20 tendremos nueva toma de la Casa Blanca, entrará Donald Trump por su segundo mandato después de haber estado fuera de la presidencia por los pasados 4 años. Alejandro, volviendo al tema de la inflación, claro, es que lo que explicaba Jerome Powell para intentar entender un poquito todo esto, ¿no? Porque estamos poniendo tanto el foco en la inflación, ¿no? La Reserva Federal preveía, ¿no?, una inflación del 2,5% para finales de 2025. No, o sea, eso es lo que ahora prevé, ¿no? Una inflación del 2,5% cuando acabe 2025. No de la que se preveía en un primer momento, que era llegar al 2,1%, que está más cerca de ese 2% que tanto hablamos, ese 2% ansiado. Entonces, se está viendo que podría haber un repunte de la inflación en el próximo año y es por eso que la Reserva Federal, ¿no?, se quiere un poco cubrir las espaldas y no hacer más recortes de la cuenta, ¿no? Así lo entiendo yo. No sé si estoy equivocada o si nos puedes explicar un poquito más por qué la Reserva Federal quiere de alguna manera controlar o sus previsiones no están de acuerdo a la línea que ellos pensaban seguir en un primer momento, ¿no? Bueno, realmente es muy delicado y todo este tema se tiene que tomar, como decimos por ahí, con pinzas médicas, porque es muy delicado hacer un movimiento donde puede afectar parte de la economía por otro sentido. Recordemos que hemos estado hablando del índice de precios al consumidor, de índice de precios al productor y de algunos otros índices también muy importantes. Además de que el día de hoy tenemos a la doctora María Lorca, la cual pues también conoce mucho del tema y estoy seguro que nos va a hablar y aclarar mucho estas dudas que tú tienes. Por lo pronto vamos a seguir viendo realmente qué es lo que hacen los mercados esta mañana. Ya están a escasos 5 minutos de abrir y también qué es lo que todo nos espera. Recordemos que la doctora pues tiene amplio conocimiento en economía y política, lo cual pues nos va a poder profundizar bastante en este tema.
Perfecto, luego hablamos de inflación, más de inflación, con María Lorca Susino. Alejandro, hablando de prioridades, porque lógicamente aquí entra en juego todo lo que vaya a pasar a partir del próximo año con Donald Trump en su segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué papel juegan esas propuestas del presidente electo en estas nuevas previsiones? Que yo creo que también han sido un poquito lo que ha marcado o lo que va a marcar el camino de la Reserva Federal, que recordemos es un órgano independiente del gobierno, aunque aquí hay una relación que vamos a ver cómo se complementan tanto Donald Trump como Jerome Powell. Pero, ¿qué papel juegan las propuestas de Donald Trump en estas nuevas previsiones? Bueno, pues realmente es un papel clave donde la Fed está considerando cómo las políticas y los recortes fiscales en nuevas tarifas, además de posibles deportaciones masivas, podrían realmente impactar la economía. Estas medidas tienen el potencial de avivar la inflación, lo que complicaría aún más el escenario. Powell dijo y dejó muy claro que cualquier movimiento futuro dependerá de avances concretos en la desaceleración de precios. Así es que, como te digo, esto es muy delicado porque no solamente es decir, ya llegó la inflación al 2% y ya todo feliz. No, tenemos Ujú. que, o se tiene que ver políticamente todas estas situaciones con las deportaciones que se pueden ocasionar, que se espera que van a suceder y algunas otras situaciones que pudieran ser inesperadas, como hemos estado viendo en algún momento situaciones que no se esperan, noticias realmente que impactan la economía a nivel mundial o a nivel local y que obviamente lo podemos ver reflejado en los mercados. Ujú. Y además no podemos olvidarnos de un tema que hemos hablado muchísimo en este programa y hemos hecho muchas entrevistas relacionadas con el tema, son los aranceles, ¿no? Esta política de aranceles de Donald Trump inevitablemente va a generar un repunte de la inflación, un proteccionismo hacia la economía de Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos, pero también estos aranceles van a llevar a un repunte de la inflación que luego se puede controlar, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, pero quizá también pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero volviendo al tema del inversor, donde tú aquí te mueves como pez en el agua, Alejandro, y a las compañías, decíamos o podemos decir que viene un panorama un poquito incierto, de inestabilidad. Por lo menos ayer vimos una caída bastante fuerte, no la más fuerte de este 2024, muy positivo para los mercados, pero vienen desafíos, Alejandro. Y estamos viendo otra vez esa gráfica. Tú decías el Nasdaq 3,56%, el Dow Jones más de 1.100 puntos. ¿Qué tienen que tener en cuenta los inversionistas en este momento? Bueno, Ana, sin duda, realmente los inversionistas deben mantenerse atentos a cualquier cifra, especialmente a la de inflación y el comportamiento de los mercados laborales. En este momento, pues realmente hay que actuar con cautela y diversificar, como lo ha mencionado Powell. La prudencia es clave en un entorno tan incierto como lo que estamos viviendo en este momento. Incluso, pues es lo que yo también he comentado en algunas ocasiones. Hacer inversión en la bolsa de valores sí es simple, pones tu dinero a trabajar, pero no solamente tienes que poner tu dinero a trabajar y cruzarte de brazos, como decimos algunas veces, sino que tienes que estar vigilando esas inversiones. Tienes que estar viendo qué es lo que sucede, porque hay momentos en que se van acumulando pérdidas insignificantes, pero que con el paso del tiempo, bueno, pues sí, realmente es una pérdida ya bastante fuerte y la cual pudiera ser no controlada por ese nivel de inversionista que es cada una de las personas. Por eso, aunque estés pensando en hacer una inversión a largo plazo, bueno, hay que tomar control de esa inversión como si fuera el último día que ya vas a sacar ese dinero.